darle un saludo a los amigos y hermanos que nos visitan de Radio Vida. Estos mensajes se están pasando a través de la radio durante la semana. Entonces, a todos los que nos escuchan a través de la emisora, les extendemos un cordial saludo de parte de la congregación. Que el Señor los bendiga a todos. Y por supuesto, de más está decir que todos los de casa también es un gusto. Hoy vamos a terminar con la serie que titulé Una vida diligente, y vamos a irnos a Segunda de Pedro, y nos vamos a quedar hoy ahí. Segunda de Pedro, versos 5 al verso 11. Y el verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, muchas gracias por estas hermosas palabras de estímulo y también en un sentido de empuje, porque nos estimula, Señor, a caminar de una forma tal que acreciente nuestro conocimiento de ti en nuestras vidas. Bendice la palabra a nuestro bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al fin, después de unas largas semanas, al punto final, no de la carta, porque todavía agarramos solamente el capítulo 1, pero después ustedes sigan o continúen su estudio, ¿no? Ahora, déjenme comenzar quizás con una pequeña reflexión para la iglesia de hoy, porque mucha gente afirma conocer a Cristo Jesús, y no solamente sino de Jesucristo. Hablan de experiencias, hablan de sentimientos. En esta semana alguien escribía, no a mí, pero escribía en uno de los foros donde la gente escribe después de las predicaciones y eso. Y bueno, decía que se sintió un poco ofendida esta persona porque pensaba que se la estaba desacreditando en cuanto a las experiencias que esta persona tenía viviendo el Evangelio. Hay mucha gente en el cristianismo contemporáneo que vive bajo el rigor de las experiencias. Es decir, yo siento tal cosa y por lo tanto entonces se asocia esa experiencia con un verdadero conocimiento de Cristo. Bueno, es interesante ver cómo el apóstol Pedro, sin embargo, está asociando el conocimiento de Cristo con el estilo de vida de los cristianos. Otra vez, este hombre nos está diciendo ahí en el versículo 8 que no nos dejará sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si nos abocamos a añadir a nuestras vidas ya salvadas estos patrones de conducta que hemos estado analizando uno por uno a través de todas estas semanas. Es decir, una vida pronta, cuando hablamos de una vida diligente, es una vida enfrascada o entregada a hacer lo que se debe para Dios, no para el cristiano.
porque a través de eso vamos a mostrar y vamos a glorificar a Dios a través de nuestra conducta. Dice en el verso 10, noten ustedes, tienen que seguirme con la escritura, pero dice que una vida eficiente es hacer la firme vocación y elección. Es decir, una persona que se afirma, que está plantada en hacer estas cosas. Entonces nos llama, pienso yo, a una autorreflexión de cómo nos estamos conduciendo por la vida. ¿Estamos firmes? ¿Estamos afianzados a nuestra vocación? Y no solo vocación, este es un tema que ya lo hemos indicado en la introducción de toda la serie, es un tema que francamente a la gente no le gusta mucho, que es la doctrina de la elección. Algún día me voy a sentar a hacer una serie acerca de la elección, la doctrina de la elección basado en toda la Biblia. Porque a veces decimos que Pablo se inventó esta doctrina, otros dicen que fue Agustín, y hay quienes más adelante dicen que Calvino es el responsable y el asesino, ¿no es cierto?, que metió esa doctrina. Bueno, yo les voy a mostrar que desde el mismo principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la doctrina de la elección está allí metida. O sea que es una doctrina que es constante a través de todas las Escrituras, y no sé francamente por qué la gente se molesta tanto acerca de este tema. ¿Por qué hay cristianos inactivos en la iglesia? ¿Cómo es posible que haya en el cuerpo de Cristo personas que no se envuelven en la actividad de lo que es el cristianismo? ¿Por qué existe dentro de la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia de hoy, cristianos que cuando los observamos parecen personas que no han sido regenerados? Y es por eso que hay gente que cuestiona o bien la iglesia o bien a esa persona, porque muchas veces lo vemos andar como un impío, y entonces a la gente le cuesta, ¿no es cierto?, asociar lo que algunos confiesan, cuando en realidad los estamos viendo que no están andando a las alturas de las demandas, ¿no es cierto?, de lo que debería manifestar un verdadero creyente o alguien que ha sido transformado por el poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué hay gente en la iglesia que no avanza en el conocimiento de Cristo? Que los vemos siempre niños en su manera de ser, y cuando se trata de elaborar, ¿no es cierto?, algo acerca de lo que es Cristo Jesús, se quedan cortos. La verdad es que no saben qué decir. Yo lo he dicho muchas veces esto, que a veces si hoy repartimos un lápiz y un papel y tomamos un examen para que la gente, en fin, escriba, aunque sea una carilla acerca de qué tienen que decir de Jesucristo, y probablemente lo que hagan es hablar de experiencias. Yo siento esto, yo siento aquello, pero en cuanto a definir lo que sería, qué sé yo, pertenece al terreno de la teología propia esto, por ejemplo, ¿no? No sabrían qué decir, cómo definir a Cristo. Tratarían de buscar algunos versículos probablemente en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, qué sé yo, una cosa de esas, pero de ahí no salimos. Nos falta conocimiento acerca de la persona de nuestro bendito Salvador. Y creo que he indicado que hay personas que saben más del diablo que de Cristo. Hoy día, por ejemplo, en la iglesia, se habla más y se sabe más del diablo que de la persona de Jesús. Y si preguntamos por qué, y bueno, salen con algunas respuestas que son muy inteligentes y muy evasivas. Es porque hay que conocer al enemigo para derrotarlo, dicen. Entonces, cuanto más conocemos al enemigo, mejor. Bueno, usted no va a derrotar nunca al enemigo así. Lo que tenemos que hacer para derrotarlo es conocer bien a Cristo, que nos va a ayudar entonces a discernir lo que es distinto a Cristo, y entonces vamos a poder tomar las debidas precauciones o reparos. Entonces, tenemos en la iglesia cristiana muchas veces cristianos atascados, cristianos que están petrificados, cristianos que están endurecidos, que no avanzan, no crecen, no se desarrollan en el conocimiento de Cristo Jesús. Viven vidas espirituales en estado comatoso. No hay nadie que los despierte de esa condición, excepto Dios.
Y entonces van pasando los meses y los años y vemos a la misma persona viviendo en una vida superficial, mediocre, que realmente, a veces hay personas que los miramos y están todo el tiempo quejándose de Dios, quejándose del otro, quejándose de la iglesia, de la vida, en lugar de vivir una vida de gozo y de alegría. Parece mentira. Jesús dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia, y muchas veces vivimos una vida que va forzada, está toda engranada y oxidada. ¿Cómo es posible que haya cristianos que vivan en esos términos? Muchos estiman que para estar activos en las cosas de Dios hay que tener puestos en la iglesia. Es decir, cuando hablamos de un cristiano activo, es uno que hace un montón de funciones adentro de la iglesia. Es diácono, secretario, tesorero, recibe a la gente que entra y la que sale, los llama por teléfono. El pastor me confía tanto en mí, me quiere tanto que soy la niña del ojo, soy el preferido. Él siempre me recibe en la casa, ora conmigo y fanfarroneamos, ¿no? Lo tengo al pastor, soy el mejor de la congregación y por eso me envuelven todos los programas. Soy una persona activa, y por eso se usa el término soy miembro activo de la iglesia. Bueno, ¿saben qué pasa? Que a veces hay gente que está muy envuelta en la iglesia, pero no envuelta en las cosas del Señor. Si ustedes se van al famoso Sermón del Monte, que lo hemos expuesto varias veces este incidente en el capítulo 7, y siempre hago énfasis en el hecho de que el capítulo 7 es parte de ese Sermón del Monte. A veces tenemos la tendencia de leer pedazos nada más. Pero si usted se va al versículo 22, dice el Señor, y miren qué interesante es esto, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, es decir, cuando el Señor llame a todos a cuenta, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Acá tenemos personas activas en la iglesia. Personas que le dicen al Señor, Señor, escúchanos un poquito. ¿No estuvimos metidos en todo esto? Y no solamente estuvimos metidos en la iglesia, pero hemos hecho señales y prodigios en la iglesia. Eso tiene que ser un sello que realmente estábamos consagrados. Llama la atención la respuesta de Jesús. El Señor les dice, entonces les declararé a estos que servían, nunca os conocí. Y no solamente eso, pero se divorcia de esta gente. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. A mí siempre me llama la atención el hecho de que termine con esa frase. Porque ¿cómo puede ser que personas que profetizan, que hacen milagros y que echan demonios, Jesús identifique esos hechos como personas que están haciendo maldad? En la iglesia de hoy encontramos personas que profetizan, echan demonios y también hacen milagros. Y por el hecho de que la iglesia vea que se hacen estas señales, estimamos entonces que eso es garantía o sello de que se está haciendo el bien a otras personas. Bueno, esa será su opinión. Pero acá encontramos a Jesús haciendo una tremenda aseveración, y es que personas que hacían eso estaban haciendo maldad. Y la razón, si usted se va al verso 21, es porque estaban haciendo esto sin someterse a la voluntad de Dios. Eso está en el verso 21 de ese capítulo 7. Entonces no podemos divorciar el concepto de sumisión y obediencia a Dios con el del servicio. Nosotros tenemos que entender entonces que, como nos muestra el apóstol Pedro, los cristianos activos del cuerpo de Cristo son los que no están ocupados en la iglesia, sino que están ocupados en cultivar, añadiendo estas cualidades que mencionó los versículos 5 al 7. Ese es el cristiano que sirve, ese es el cristiano activo. No el que acomoda gente en la iglesia. No digo que no se haga, porque el cristiano activo que tiene estas cualidades en su vida personal, bueno, entonces va a volcar, va a proyectar esa actividad
de firmeza en el llamamiento, entonces lo va a mostrar también en el servicio a otros dentro y fuera de la iglesia. Lo hace adentro en la congregación y luego hacia los que no conocen a Cristo Jesús. Pedro dice en el verso 10, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Qué cosas? Las enlistadas en los versículos 5 al 7. Por eso es importante mirar todo el contexto de esta declaración. Si encontramos nosotros, hermanos queridos, cristianos por ahí caídos, es por la sencilla razón que ese cristiano o cristiana está ocupado en las cosas equivocadas. Porque Pedro no está dando lugar para un tal vez. Es decir, cristianos que estén ocupados en añadir estas cualidades, en estar activos en la vida cristiana, no dice, tal vez se mantengan firmes. Probablemente no caigan. No, Pedro dice, no caerán jamás, de los jamases. No hay posibilidad para que una persona que realmente está consagrada, está entregada a servir a Dios en estos términos, que se venga a desplomar. Porque yo no sé, miren, a ver, pónganse a pensar un poquito que aparezca Jesucristo ahora en forma corporal. Es una suposición, no va a suceder, pero supónganse en que aparezca. Y que ustedes, el Señor les diga, yo quiero que me sigas, vamos a tratar de ver si evangelizamos todo el sur de Ontario. Y usted sale todos los días a caminar con Cristo Jesús. ¿Cómo es que usted se aburra de estar con Jesús? Podemos concebir la idea de que estando allí con el Señor, haciendo milagros, predicando esos mensajes, yo no sé, pero creo que quedaría en lo personal solamente extasiado con mirar la forma en que se proyecta a las multitudes. No por la pinta, porque nos dicen las Escrituras que no tenía un buen parecer. Esto lo decía Isaías unos siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero solamente el mirar cómo el Señor se para y trabaja en su pedagogía, en su enseñanza, usando los ejemplos de hoy. En aquel entonces usó toda la industria del agro, ¿no es cierto?, para enseñar, porque era la industria del momento. Hoy estaría usando, no sé, todos los ejemplos y las industrias. Sería un caudal riquísimo para prestar atención cómo nos enseña a través de las experiencias del siglo XXI. Quedaría absorto, no pasaría minuto sin estar escuchando a Jesús hablando. ¿Cómo una persona se puede aburrir estando en comunión con Cristo? Si usted se aburre ahora en la iglesia, bueno, ¿sabe lo que va a hacer el cielo? Porque el cielo es la iglesia de Cristo en la presencia de Dios. Y dice que vamos a cantar, que vamos a ver la gloria de Dios, probablemente vamos a aprender más. Yo no sé cómo va a ser el asunto, pero no va a ser muy distinto ahora. Sí, va a ser distinto, ojo, no me malentiendan. Pero vamos a hacer muchas cosas que estamos haciendo ahora. Si usted hoy se aburre de la presencia de Dios en su vida, no quiero ni pensar lo que va a hacer cuando esté allá en el cielo por el resto de la eternidad. Va a tener ganas de suicidarse. Entonces, yo no entiendo cómo hay personas que nos dicen a veces que están aburridos. Ahora, ¿cómo llega una persona a ese estándar de consagración que nos menciona el apóstol Pedro acá? Porque eso es lo que nos hace un llamado a añadir y vivir consagrados según la vocación y elección que pesa sobre nosotros. Porque cuando nosotros fallamos no se trata de que hay una negligencia por parte de Dios de proveer lo que necesitamos para ser felices y para tener vidas productivas o de servicio. Ahí los que fallamos somos nosotros en nuestro acto de responsabilidad. Dios nos provee todos los medios que un cristiano regenerado necesita para vivir una vida en la forma en que nos menciona el apóstol San Pedro. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos diciendo que Jesús, como vid verdadera, le dice a los discípulos, separados de mí, no pueden hacer nada? Necesitamos estar vinculados o unidos a Cristo para que nuestra vida sea una vida productiva. Y si usted no está vinculado a Cristo, claro que la vida no va a producir y va a ser aburrida. Dios
nos proveyó de todo. Y a modo de repaso, acuérdense un poquito, y si no se van a la serie esta que está grabada, y repasen, desempolven los sermones con que dimos inicio a la serie. Y este hombre al menos mencionó 4 cosas importantes que son dones que Dios nos ha otorgado para hacer posible una vida digna, según la vocación con la que hemos sido escogidos. Dice el verso 1 que nos dio una fe común a todos. Esto es repaso, no lo voy a explayar porque nos va a llevar tiempo. Nos dio una fe común a todos. No hay unos que tienen más fe que otros. Verso 2, nos dio la oportunidad de experimentar la gracia y la paz, pero en forma creciente. No es algo estático. Podemos seguir experimentando y sobreabundando en ese gozo de ser bañados con la gracia y la paz de Dios. Verso 3, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Verso 4, nos ha dado el ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando Pedro introduce ahí en el verso 10 el concepto de elección, no implica que Dios nos eligió para salvación y nos dejó ahí tirados. Arréglense ahora como puedan. Yo ya hice mi trabajo. No, nos eligió, nos salvó y luego continúa proveyendo los medios o dones para que nosotros podamos, en fin, vivir esa vida, esa altura de cristianos que espera este gran hombre de Dios. Por eso es que nos invita a añadir, sin ningún tipo de tapujos y dudas, esas virtudes que encadenan unas a otras en los versos 5 al 7. Y estas virtudes, recuerden, ya lo hemos dicho, son el resultado de la presencia y obra del Espíritu Santo en aquellos cristianos que han nacido de nuevo. Porque si fuese posible añadir estas cosas sin ningún tipo de participación de parte de Dios, Dios hubiese dicho, miren muchachitos, ustedes ahora ya son creyentes, así que manos a la obra, encárguense de añadir estas cosas. No, Dios nos dio el Espíritu Santo y es por eso que ahora nos dice, hagan esto, porque somos habilitados por la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que, Pablo en la carta a los Efesios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Que no pongamos triste al Espíritu de Dios por ser negligentes en cómo vivir. A veces me pregunto, hermano querido, cuando Dios nos ve hoy, cuando ve la iglesia y ve las cosas que se hacen dentro de la iglesia, ¿está contento Dios? Yo no sé, ¿no? Estamos una cantidad de gente en el mundo adorando a Dios en estas horas. Y realmente estamos convencidos que Dios dice, esta es la ofrenda de mi pueblo, estoy contento. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Nosotros ahora somos sus hijos. ¿Puede Dios decir, está diciendo en este momento, estos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia? Cuando hay mentiras, fraudes, robo, estafa, falta de consagración, falta de sinceridad, falta de doctrina, falta de responsabilidad, falta. Y lo triste es que los pastores hoy nos convencen de que realmente Dios tiene una sonrisa en el rostro cuando ve a su pueblo alabar a Dios. Y nos convencemos de eso. Estamos totalmente convencidos de esa idea de que todo está bien con Dios. Bueno, yo creo que no, que Dios no puede estar contento cuando no estamos viviendo a las alturas de las demandas de la voluntad divina. Así que el llamado de Pedro, al habernos dicho todo esto, es el siguiente. Procuren, verso 10, hacer firmes vuestra vocación y elección. La traducción literal de esa frase, acuérdense en que esto pasa del griego al español, pero la frase literal más o menos dice, pongan solicitud en estar o mantenerse firme, porque tienen todos los recursos a mano. Así que por eso es que dicté toda esta serie como ser solícitos. Eso es lo que nos plantea el apóstol San Pedro. Y bueno, entonces el cristiano no tiene licencia
alguna para decir, cuando este hombre dice añadid estas cosas, de decir, no puedo, Señor. Está bien, ¿no? Tú me dices que tengo que hacer estas cosas, pero francamente no puedo hacerlo. No, sí, Señor, usted puede hacerlo. El problema con usted no es que no puede, sino es que no quiere hacerlo. Porque de lo contrario, si yo digo no puedo, cuando la Escritura me dice que Dios nos dio todos los recursos, nos dio dones para poder vivir la vida y la piedad plenamente, debido al divino poder que se nos ha otorgado para eso, y ya sabemos que es el Espíritu de Dios, decir no puedo es un insulto. Es decir, tú, Dios, no puedes con mi vida. Tú, Dios, eres un Dios limitado. Hay mucha gente que dice, bueno, a ver, pero es que nosotros, Dios nos hizo libres, ¿no es cierto? Tenemos libre albedrío. Yo he escuchado personas que hay una escuela de pensamiento que ya ha ido mermando ahora, que no sé cómo se le llama, si en español le llaman la teología de apertura, es Open Theology, ¿no? En inglés, no estoy seguro si en español le llaman así, apertura. Y uno de los promotores, hay un equipo de gente que en la década del 90 salió con esta idea. Y lo que estos señores acusan es que el cristianismo siempre ha filosofado, vamos a ponerlo en esos términos. Mucho de la teología cristiana está basada más en la influencia helénica o griega. Y llegaron a la conclusión estos caballeros que Dios es un Dios que está limitado en cuanto a tiempo se refiere a las elecciones de la gente. Dios no puede saber lo que una persona va a hacer hasta que la acción no tome lugar. Así que Dios, imagínese, Dios no sabe lo que usted va a hacer mañana. A ver si lo pongo de esa manera para ser más práctico. Dios tiene que esperar primero a mañana y dos, esperar a que usted tome la decisión para decir, ahora sé. Y uno dice, bueno, ¿cómo hace Dios para saber el futuro? Bueno, Dios lo que hace es adivina. Mira, ¿cuáles son? Lo que Dios conoce su perfil, sus decisiones, sus gustos, y más o menos Dios hace cálculos y dice, bueno, lo que conozco de esta persona y las decisiones que toma lo va a llevar casi forzosamente a tomar una decisión mañana. Esto es lo que va a hacer. Pero es una adivinanza, es una posibilidad, no un hecho concreto. Bueno, eso se desparramó por la iglesia y mucha gente todavía hoy sigue pensando en esos términos. Bueno, además está decir que nos deja con un Dios que está aprendiendo. Porque si Dios no sabe lo que va a suceder mañana, quiere decir que mañana, cuando ese algo suceda, Dios dice, he aprendido algo nuevo. Y no solamente eso, pero uno de los temas, digamos, que son relevantes en esta área es, ¿y qué de las profecías acerca del futuro? El libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿qué hacemos con ese libro? Porque puede ser que no suceda. Y otras cosas, otras profecías que tenemos en la Biblia, puede ser que no sucedan. ¿Saben una cosa? Muchos de los profetas hoy que profetizan y los pescan fallando en el acierto, ¿no es cierto? Usan más o menos esa teología, aunque a lo mejor no la conocen, porque eso es a nivel académico, pero sin embargo en su actitud dicen, bueno, como el hombre es libre, puede ser que Dios profetizó, pero la criatura libre tomó otra decisión y entonces al pobre Dios lo agarraron ahí infraganti. Es decir, Dios se puede equivocar de vez en cuando. Dígame si eso no suena profano. Si eso habla de un Dios que no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Bueno, esa corriente es una de tantas, ¿no? Corriente teológica que me acuerdo que en mis días de estudiante tuvimos que analizar a fondo porque estaba en auge esa manera de pensar. Hermano querido, Dios está en control de todo. Y si Dios dice que Él puede cambiar nuestro carácter y que nos da todo lo necesario para poder hacer las cosas, no le digamos no puedo, es no quiero ser asistido por Dios, no quiero ser el tipo de cristiano que Dios quiere de nosotros. Pero Dios puede. Dios no adivina, Dios no aprende, Dios no está limitado, Dios es
Dios. Ahora, esto yo sé que es muy controversial lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no es la manera de pensar de la gente en general dentro y fuera de la iglesia. Pero es la pura verdad. Está contenida a través de toda la Escritura, a lo cual hoy estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de cosas. Ahora, hay mucha gente que, como indiqué, dice conocer a Cristo, y conocer de Cristo, porque cuidado, se puede conocer a Cristo y desconocer de Cristo, pero el tipo de vida que manifiesta dice totalmente lo contrario. Usted puede ser que conozca, ¿no es cierto?, algo a Cristo y de Cristo, pero eso no quiere decir que usted está conociéndolo en la forma en que Pedro intenta que lo conozcamos. Y es justamente porque nuestra manera de proceder manifiesta ese tipo de cosas. Noten que nos habla en cuanto a el ver y el experimentar a Cristo. Versículo 9 dice que las personas no pueden ver con claridad. ¿Lo ven eso? Fíjense en su Biblia. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay varias cosas que dice Pedro ahí. Por un lado, es una persona que no puede ver con claridad. No puede haber la vida cristiana y el conocimiento de Cristo, aunque la persona sí piensa que ve. Pero ve en una forma borrosa, en una forma turbia, con dificultad. Es una persona que ve la silueta de las cosas de Dios, pero no las ve en profundidad y con claridad. La iglesia cristiana de hoy ve las cosas de Dios así, en una forma borrosa. Está Dios ahí, está la predicación del Evangelio, hay ciertas doctrinas salpicando aquí y por allá, pero luego hay un contenido ahí que es herético, profano, extraño a la palabra de Dios. Vemos una mezcla de lo mundano y lo secular metido dentro de la iglesia, y la gente lo ve y dice, esto es de Dios, ¿no es cierto? Pero lo que está mirando es borrosamente. Si una persona nace con una vista borrosa, esa persona, hasta que no le diga a un oculista, mire, usted tiene problemas de deficiencia con la vista, va a pensar de que ve bien. Y va a interpretar el mundo y las realidades según el lente que tiene. Si usted ve, ¿no es cierto?, tiene una vista borrosa y ve un árbol, bueno, usted va a describir, va a interpretar ese árbol que está mirando borroso con declaraciones objetivas. Ese árbol es así y asá. Pero cuando se pone un buen lente se da cuenta de que no le aproximaba a la descripción de ese árbol. Yo me acuerdo cuando me hicieron estos lentes, aunque ahora me los tengo que cambiar, veía borroso. Un día estaba sentada mi hija Natalia por allá, estábamos creo que fue en Kiel o en Pape, no me acuerdo, y yo estaba saludando a los que habían venido por primera vez, y atrás de un grupo de hermanos estaba mi hija. Se había pintado ese día y qué sé yo, y yo hacía seña, la persona aquella que está allá atrás, y todos daban vuelta a la cabeza y miraban, decían, ¿quién? Esa persona nueva. Y claro, los hermanos de ustedes miraban y decían, pero ¿qué está hablando el loco este? ¿Dónde está la persona nueva? La que está atrás de esa pareja ahí. Y me gritaron todos, ¡es tu hija! Quería que me trague la tierra. Es tu hija, hermano. ¿Qué estás mirando? Ahora cuando me pongo los lentes, o me los ponía, ahora sí digo, es mi hija. Ahora no veo ni medio tampoco, no tengo que cambiarme los lentes. Bueno, así miramos las cosas espirituales, mis queridos hermanos. La iglesia de hoy ve e interpreta y describe cosas borrosas. Tienen la vista corta. Pedro nos está diciendo eso, no se lo estoy diciendo yo. No solamente eso, pero dice que es ciego a la verdad. Cuando la verdad de esa interpretación falsa se le declara a la persona, no la ve. Noten que parece una contradicción. Dice, tiene la vista corta y después dice, está ciego. No, está mirando los efectos de la vista corta. Cuando se le muestra la verdad como es, no la puede ver. Está ciego a la verdad. Tiene vista borrosa. Pero en cuanto a la verdad, le pasa de largo delante de sus narices. Miren, yo he hecho exposiciones
acerca de una serie de cosas dentro de la iglesia, los dones espirituales, y he hecho una explicación tan detallada, con pasajes bíblicos, con cartas enteras, con todo detalle, y las respuestas que me da la gente, pero yo no sé, me dan ganas de caerme de la silla, porque en lugar de decir, pastor, la forma en que interpretó este versículo y este capítulo no es así, mire este otro ángulo. No, simplemente me escribe y me dice, no, usted es un profeta del diablo. Usted lo que dice no es verdad. Bueno, ¿pero por qué? ¿A mí hice mal la interpretación? ¿El seguimiento bíblico que le estoy mostrando está mal? Si está mal, hágame el favor de iluminarme y yo estoy dispuesto a aprender. Pero razone conmigo, con las Escrituras. No, usted va a encontrar que la persona dice, esto es así. Porque yo lo digo y se terminó, o porque me lo enseñaron así, de acá no me mueve nadie. A rajatabla la cosa. Bueno, eso es tener una vista ciega a la verdad. La verdad nos pasa de largo y no nos apercibimos de ella. Número 3, es una persona de escasa memoria. ¿Y qué es lo que se olvida esta persona? Bueno, se olvida de su pecado y se olvida de la cruz, que fue el único medio para salvación. Otra vez dice este hombre, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es un soberbio, arrogante, se cree que porque tiene 4 dones es superior a los demás, una persona que vive en una burbuja espiritual de altitud en la presencia de Dios, mientras el resto de la cristiandad son unos pobres infelices que no me llegan ni a los talones. Se olvidaron que son nada y que si estamos donde estamos y somos lo que somos es por la pura gracia de Dios, no porque tienes cara linda o eres una buena persona. Que todos tuvimos que ser purificados de la culpabilidad y todavía Dios nos purifica, ¿no es cierto? Por eso es que podemos añadir estas cosas para contrarrestar lo que es lo contrario. Va formando el carácter de hombre y mujer que Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea que en esa persona hay un problema doble, en definitiva. Hay un problema de vista y hay un problema de mente. ¿Se dan cuenta? Hay un problema de no ver las cosas de Dios como son realmente, sino que las interpreta a su manera, y el problema es que su cabeza está atascada, no funciona, no piensa bien. Por eso es que Dios tiene que accionar. Eso es lo que nos dice el verso 9 como conclusión, ¿no? Por eso digo problema de vista y de mente. Y en este último caso, en cuanto al problema de la mente, perdió la atención de esa condición pasada, de donde venimos, y que es lo único que puede, Dios es lo único que puede producir cambio de esa mente. Por eso el apóstol Pablo nos insistía, ¿no? Que tenemos que, incluso el libro de Hebreos, tenemos que tener ese cambio, esa transformación de manera de pensar por parte de los cristianos. Hoy, mi querido, pensamos supersticiosamente en la iglesia, pero nadie lo quiere reconocer. Nos creemos la superstición. No digo que Dios no esté haciendo milagros y cosas extraordinarias al presente, al fin y al cabo es el mismo Dios. Lo hace, lo puede hacer, pero más de qué sé yo, no sé si la 3/4 parte de las cosas que vemos hoy dentro de la iglesia no vienen de Dios. A lo menos a mí no me engrupen. Una de las cosas es el tema de la sanidad. Yo veo... Le he dicho a algunas personas, usted tiene el don de sanidad, ¿por qué no me acompaña un día al hospital de niños y vamos corriendo por los pasillos y levánteme a esos chicos que veo a veces sufrir horrores? Entonces, al final, Pedro nos propone una condición. Versículo 8 dice, porque si estas cosas, y noten ustedes que dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, y note que es específico, dice, en cuanto a eso es a lo que apunta, al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, en el contexto lo que está diciendo es que hay personas que están predicando, falsos maestros, en el capítulo 2, que dicen, nosotros tenemos conocimiento. Y son maestros. Y lo que hacen es enseñarle a la congregación. Pero resulta que, si ustedes siguen leyendo después en casa, estos maestros lo que llevaban era descarrilarse a la gente. Si alguien les decía, usted no es un buen maestro, usted no está enseñando la palabra de Dios, ese hombre se agarra, ¿no es cierto?, diciendo, un momentito, usted pare ahí. Yo soy el profeta de Dios, yo soy un maestro, yo soy enviado, el Señor me levantó para enseñar. Y bueno,
pero la persona no está enseñando como corresponde. Y por eso Pedro escribe para prevenir a la iglesia de este fenómeno que borbotea desde dentro de la iglesia. Es un volcán en erupción que amenaza con barrer con todo. Así que personas que reclaman tener conocimiento pero realmente no lo tienen. Y ese conocimiento se ve reflejado en la forma en que nosotros vivimos. La forma en que vamos añadiendo el tipo de creyente que Dios espera de nosotros. Si usted ve un cristiano que dice que es más, un cristiano que se sienta, ¿no? Hoy hacen células y se sientan los maestros y enseñan, pero resulta que cuando salen de la célula son unos bribones. Bueno, eso no es un maestro. No tiene ningún conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo está asociado o vinculado directamente a la forma en que vivimos, la forma en que Dios se hace conocer a nosotros a través de la manifestación del Espíritu Santo, haciendo los ajustes pertinentes en la vida de cada creyente. ¿Qué pasa si estas cosas no están en nosotros entonces? Bueno, tendremos un conocimiento estancado de Cristo. Vuelvo a recordar las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, allá en el Sermón del Monte, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, nosotros te conocemos. Señor, nosotros usamos tu nombre y te conocemos, porque le hablamos a la gente que conocemos a Cristo y hemos hecho señales en el nombre de Cristo. Bueno, ellos dicen que conocen a Cristo, pero Jesús dice: yo no los conozco a ustedes. Es terrible eso, que una persona diga: yo conozco a mi Señor y Salvador, y resulta que del otro lado Jesús dice: y yo a ti no te conozco. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero la realidad es diferente. Tú puedes decir o confesar: yo conozco a Jesús, pero es muy probable que a lo mejor Jesús no te conozca a ti. Y si Jesús no te conoce a ti, no fuiste elegido. Y si no fuiste elegido, te vas al infierno. Es bravo lo que dice Pedro, es bravo. Ahora, Pedro entonces nos hace una marcada advertencia. Hay 3 cositas que dice este hombre. Estas cosas que mencionan los versos 5 al 7, verso 8, dice: deben, y escucha bien lo que dice, deben estar. ¿Lo ven eso? Deben estar. Noten que debe estar. No, si somos realmente cristianos, estas cosas se tienen que manifestar, porque son, otra vez insisto, resultados de la obra de Dios. Dice: si estas cosas están. O sea que no es una opción, no es opcional. No hay cristianos opcionales, no hay una vida cristiana opcional. Si Dios te ha regenerado, estas cosas se van a manifestar, porque no eres tú, sino Dios el que manifiesta en tu vida estas cosas. No estoy descalificando la responsabilidad o la parte que tiene el cristiano, pero en última instancia el cristiano manifiesta porque es obra de Dios en la vida del cristiano. Están, deben estar. Si tú dices: yo nací de nuevo, entonces tienen que estar este sello de que Dios te ha transformado, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Así que acá no se trata de ser selectivos, por ejemplo, donde decimos: bueno, en la iglesia nos amamos, nosotros tenemos afecto fraternal, tomando la lista que menciona este señor, ¿no es cierto? Pero me falta un poco más de fe. En cuanto a virtudes estoy un poco escaso. Conocimiento, necesito foguearme en este asunto. Soy un tarugo, sí, no me entran las cosas. No, todo esto tiene que estar porque es la obra de Dios. No solamente eso, pero segundo, dice que estas cosas deben abundar. No solamente estar, pero abundar. Y sabes, en el original, esto es un proverbio en voz activa. Y la idea de este proverbio, en fin, este adverbio, es una especie de adjetivo verbal, un proverbio, un participio, debo decir. Y el participio activo da la idea de continuidad y progreso, más o menos para indicarles la idea de Pedro. Está diciendo: estas cosas tienen que ser progresivas. No es que lo agarré una vez y ya está. Tiene que ir creciendo, se tiene que ir ejercitando. No es algo que se dio y se quedó ahí. No, es algo que vamos desarrollando, o Dios va desarrollando en nosotros,
porque para Dios no hay límites. El amor del cristiano va creciendo, se va desarrollando, el afecto hacia un hermano. Si usted tiene un hermano que no conoce, todavía no tiene el afecto, pero lo va a añadir. Y a medida que va conociendo y se va relacionando con ese hermano, el afecto va desarrollándose y va creciendo y lo va queriendo más. Va apreciando sus cualidades, a lo mejor se va dando cuenta de sus errores, pero comienza a apreciar más a esa persona. Los que han venido nuevo a la iglesia, ¿no están experimentando eso? Que a medida que, cuando llegaron a esta iglesia, dijeron, ¿y estos quiénes son? El amor de Cristo los impele a darle el abrazo a ese extraño que es un hermano en Cristo. Pero una vez que sabemos su nombre, dónde vive, nos invitamos a comer, conversamos, compartimos el testimonio, ya la cosa empieza a cambiar. Ahora nos sentimos en familia. Eso es lo que está diciendo Pedro. Se va desarrollando esto, tiene que sobreabundar en nosotros, o abundar, dice allí. Así que, y número 3, dice que estas cosas deben producir fruto. Cristianos productivos, consagrados, y en especial, cristianos con mayor conocimiento. Cuando nosotros, si hay un fruto que va a producir esto que menciona Pedro, es porque fíjense en que desemboca a ese punto final. Mayor conocimiento. La iglesia de hoy no tiene conocimiento. Dijo el Señor en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la iglesia de hoy perece por falta de conocimiento, que yo insisto, desde el punto de vista teológico, no es la iglesia de Cristo. Es una pseudo iglesia. Porque una iglesia que predica abiertamente la herejía y se alaba la herejía, eso no es el pueblo de Dios. A mí no me lo saca. Pablo le dijo a Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos, teniendo este sello. Y ahí describe Pablo el asunto, en la segunda de Timoteo. Así que cuando una iglesia, por el hecho de usar el nombre de Cristo, se considera que ya tiene el conocimiento de Dios, bueno, discúlpeme, pero eso no me lo avala la Escritura. Eso es lo que la gente interpreta y promueve, pero no. Entonces, esta persona que describe Pedro va a adquirir uno de los el fruto que va a producir es mayor conocimiento. Y el mayor conocimiento nos lleva a abundar en nuestro desarrollo de estas cualidades que menciona, y vemos este asunto, este reciclaje, si me permiten la expresión actual, ¿no? Entre estos 3 puntos que menciona este hombre de Dios. Un árbol sin fruto es un árbol improductivo. Y si es un árbol improductivo, ¿para qué está? Por lo menos un árbol que dé sombra. Pero si tenemos un árbol, ¿no es cierto? Acá en invierno, ¿vieron cómo se quedan los arbolitos? Cuando llegué al Canadá y vine en abril y estaban todos los árboles pelados, quería tomarme el avión de nuevo. Digo, esta tierra está muerta. No hay nada. Pero eran los palitos ahí pelados. Yo decía, ni para tomar mate abajo del árbol sirve esto. Hasta que explota entonces la primavera y el verano y vemos que esos árboles producen, si no fruto, a lo menos sombra, qué sé yo, bichos. Un cristiano sin sombra, sin fruto, no sirve para nada. Francamente, no es cristiano. Es uno que va a la iglesia, pero no es un cristiano. Dios produce en ese creyente fruto, produce algo. Dios es el divino alfarero que va formando del barro informe la persona de Cristo Jesús. Así que una persona que no tiene estas cosas vive una vida de ocio espiritual. Así que si estamos, y con esto termino, si estamos enfrascados en seguir el consejo de Pedro, de aferrarnos y hacer usufructo de esos dones que Dios nos da, que están mencionados en ese contexto, Pedro nos dice, ese cristiano verdadero no caerá jamás. Y cuando dice no caerá jamás, no está diciendo que hay una posibilidad de caer para ese cristiano, lo que está diciendo es nunca. Un cristiano así nunca cae, nunca dejará de ser salvo, nunca dejará de ser cristiano, nunca dejará de ser un elegido, nunca dejará de ser un hijo de Dios. No es una posibilidad, es la tranquilidad del cristiano, si es cristiano. Por eso entonces
no es una posibilidad, sino un hecho concreto. Los que son hijos de Dios y Dios trabaja en ellos, esa persona tiene la absoluta seguridad de su identidad y posición en Cristo, no por lo que yo hago, sino lo que Dios hizo y hace y hará con cada una de nuestras vidas. Por eso este hombre tiene tanta seguridad al decirnos entonces en el versículo 10, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo esto nadie te tira abajo. Y entonces verso 11 dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos da la entrada. Así que, fíjense, Dios nos dio la elección, nos dio la salvación, nos da los recursos para vivir como cristianos a las alturas de eso, y Dios es el que nos da, en el punto final de nuestra travesía, la entrada a ese reino eterno del cual no saldremos jamás. Una vida diligente. Una vida diligente. Quiera Dios entonces que hoy no tiremos por la ventana esos hermosos consejos que nos ha dado Pedro a través de este capítulo 1 que hemos estado analizando en estos domingos. Sé diligente con tu Señor. Sé diligente con tu elección. Sé diligente en tu vida cristiana. Padre, muchas gracias por la obra extraordinaria que tú haces en la vida de hombres que no merecen absolutamente nada. Dijo Jesús, separados de Él no podemos hacer nada. Lo creemos, porque en el pasado hemos intentado muchas veces ser algún tipo de persona y hemos fracasado. La sociedad entera intenta hacer cambios sociales para un futuro mejor, y aquí estamos todavía, Señor, hablando de guerras, con lenguajes de amenaza y todo tipo de cosas. Tú eres quien transformas al hombre. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos, asístenos para que podamos añadir estas cualidades que nos van a hacer conocerte más y en una forma íntima. Señor, gracias por la provisión tuya. Gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.